Vemos una guerra aparente. Nosotros estamos en guerra. Pero la guerra que tienen los hijos de Dios y que tiene todo el mundo, lo que pasa es que muchos la ignoran, porque esto es de todo el mundo. Si no has conocido al Señor como tu Salvador, estás peleando sin armas, estás corriendo en este mundo espiritual sin ningún tipo de arma. Pero nosotros que hemos conocido al Señor, el Señor nos alienta a que conozcamos las armas de nuestra milicia. Y yo los invito a que busquen en la palabra en 2 de Corintios capítulo 10. Esta mañana vamos a estar conociendo quién es nuestro enemigo, cuáles son las armas, y después nuestra hermana Alexandra nos va a traer cómo usarlas. Cómo usar las armas. Amén. Vamos a buscar la palabra en 2 de Corintios capítulo 10 y vamos a mirar ahí de versículos del 4 al 6. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aguante esa frase en su mente y no te olvides de ella, porque la mente es nuestro campo de batalla, ¿ok? Es ahí a donde tu enemigo y mi enemigo van a trabajar, ¿ok? Entonces, desde el momento en que nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, más que nunca nosotros hemos entrado en una guerra con un enemigo que nosotros no podemos ver, ¿ok? Un mundo espiritual que está alrededor de nosotros, vivo, aunque mucha gente y aún el mismo enemigo tratan de hacerte ver que no es real, que no está pasando nada, que son exageraciones de los cristianos que viven en un mundo fantástico donde crean demonios y centellas. Mas sin embargo, en esta mañana vamos a conocer un poquito más. Tenemos que estar advertidos. Hermano, cuando tú sabes contra qué tú peleas, tú te puedes defender mejor. Si tú no sabes con qué tú estás peleando, tú no te puedes defender. Sencillamente estás tirando golpes al aire. Es como si estuvieras en un cuarto oscuro y sabes que ahí dentro está tu enemigo, pero no lo puedes ver. Pero sin embargo, cuando tú estás dispuesto a abrir los ojos espirituales y entender que tú peleas esta guerra no con armas carnales, tú tienes la victoria. Cuando tú estás dispuesto a entender que no es la persona que te está haciendo la vida difícil, es lo que opera detrás de la persona. Que no, ¿por qué? Porque esa otra persona, Cristo murió por ellos también. Y nosotros a veces decimos: Dios mío, pero es que esta persona no es ella, no es él, no es tu marido, no son tus hijos, no son ellos, es lo que opera detrás de ellos. Y en esta mañana vamos a estar prendiendo la luz del cuarto para que tú puedas ver quién es tu enemigo. ¿Qué queremos sacar de esta charla en esta mañana? Que tú te apoderes, que you empower yourself, que te apoderes de estas armas y vivas una vida victoriosa. Porque no es simplemente que lo conozcas, sino que tú estés dispuesto a agarrarlo y usarlo. Amén. Nuestra batalla es real, pero yo te tengo noticias. En esta batalla ya tú y yo ganamos. Esta es la única guerra que se sabe quién va a ganar, y nosotros tenemos la victoria si queremos ser más que vencedores. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 37, que somos más que vencedores en aquel que nos ama. No solamente vencedores, como decía el mensaje de anoche, más que vencedores. No simplemente vencedores, somos más que vencedores. Amén. Efesios 6
versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre ni carne, sino ¿contra qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos enseña que nuestro verdadero enemigo es invisible. Los caminos de Satanás son engañosos. Sin embargo, gracias a la palabra de Dios, porque mira, todo lo que tú quieres, necesitas saber, está ahí. Todo está ahí. A veces estamos peleando a ciegas porque no tenemos el manual en la mano. A veces tenemos como... ¿Quién tiene mucha Biblia en la casa? Yo tengo un montón, de todas las versiones, de todos los tamaños, de todos los colores, del inglés al griego, que si King James, de todo. Reina Valera, tengo por allí una versión internacional. Nueva internacional no la leo mucho porque necesito diccionario con ella. Pero es triste que tengamos el manual y no lo sepamos usar. No lo abrimos, no sabemos qué dice. Entonces, vamos a buscar, ¿qué dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11? Vamos a leer un momentito. No lo voy a leer todos los versículos que hay aquí, pero uno que otro lo voy a leer. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Exactamente. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Sí. ¿Por qué estamos dedicando este segmento? A aprender quién es. Porque Satanás, yo estaba leyendo un quote el otro día. A Satanás no le importa si tú vienes a la iglesia, para nada le importa. Él no le molesta que tú vengas a todos los cultos que dan aquí y te puedes ir a 3 iglesias más y ir a todos los cultos de ellos también. A Satanás no le molesta siquiera que tú leas la Biblia. Para nada le molesta. A él le molesta que tú agarres lo que tú leíste en esa palabra y tú lo apliques a tu vida. Eso sí le molesta. Eso sí lo desarma. Entonces nosotros tenemos que pelear la batalla y dejarle saber a nuestro enemigo que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué? Yo le explicaba el otro día a alguien, yo le decía, nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, porque cuando tú abres los ojos espirituales, tú miras desde acá, tú miras desde arriba. Entonces desde arriba tú puedes ver lo que el diablo está haciendo. Cuando tú estás mirando desde adentro de las situaciones, tú tienes una visión aquí. Y tú no estás consciente y no estás atento a todo lo que está pasando a tu alrededor porque estás mirando este pedacito. Pero cuando tú miras desde arriba, cuando tú miras esto en lo sobrenatural, tú tienes una clara visión de lo que tu enemigo está tratando de hacer. Lo que tu enemigo le está tratando de hacer a tu matrimonio, lo que tu enemigo le está tratando de hacer a la vida de tus hijos, lo que el enemigo está tratando de hacer contigo. Pero para tú poder hacer eso tienes que mirarlo desde arriba. Por lo tanto, ese verso de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, lo que te dice es que nosotros tenemos que tener los ojos espirituales abiertos y dejarle saber a tu enemigo que tú no ignoras lo que él está haciendo, que tú sabes lo que él está haciendo y que tú tienes el poder para reprenderlo y sobrepasar eso y cualquier cosa que venga en tu camino. Amén. Si logramos entender y estar al tanto de esta guerra espiritual, estaremos mejor preparados para enfrentar ventajosamente la batalla de la vida diaria. Tus verdaderas luchas toman lugar en el ámbito espiritual al enfrentar las fuerzas sobrenaturales del enemigo. Debemos estar convencidos que cuando enfrentamos ataques de parte de los hombres de esta tierra, este ataque viene dirigido por fuerzas invisibles. Como había dicho primero, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus compañeros de trabajo, es lo que opera detrás de ellos. Amén. ¿Cuáles son nuestras? Según lo dice 2 de Corintios 4:4. No vamos a leer todas estas citas, pero los que están anotando las pueden anotar y más adelante las leen en su casa. Amén. Son todas citas muy buenas que nos llevan a entender esto de la guerra espiritual.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿La tienes toda marcada? Amén. Nuestras verdaderas armas. Ahora vamos a entrar a los versos que leímos ahorita. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga, poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Poderosas, no es algo. Nosotros tenemos que levantarnos con la autoridad de Dios. Porque nosotros estamos peleando con almas poderosas. Amén. No son almas de cualquiera, son almas poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Para destrucción de fortalezas. Nuestras almas son poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué podemos nosotros hacer para enfrentar estas fuerzas del maligno, especialmente en lugares donde nosotros tenemos escasa influencia? A veces, ¿no se ha sentido alguna vez que tú como que no tienes control del problema? Como, Dios mío, pero ¿por dónde yo voy? Señor, yo no tengo control de lo que está pasando. El diablo se está luciendo a sus anchas. En la vida de mis hijos, se está luciendo a sus anchas. En la vida de mi esposo, mira, cada día se levanta un poquito más poseído. Y los que son cristianos, cada día se levanta un poquito menos espiritual. Cada día era un poquito menos. Y ya la Biblia de él tiene 3 pulgadas de polvo. El día anterior lo viste, es una maravilla. Y de hoy lo veo que está. Ay, Señor. A veces no tenemos control, a veces sentimos que no tenemos control, pero acuérdate que nuestras almas son poderosas. Amén. ¿Para qué? Para derribar. Así que no importa que sea lo que tú y yo estemos enfrentando, nosotros tenemos el poder y la autoridad de derribar estas cosas, por supuesto, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Porque nuestro enemigo es poderoso, no se equivoque tampoco, ¿ok? Yo no estoy pintando que el diablo es un pitufo, así chiquitito, azul, que tú le haces ¡pum! Y se asusta. No, tú tienes un enemigo poderoso, pero el que está contigo mayor es. Amén. Y ese es el área que nosotros tenemos que perfeccionar y abrazarnos de eso. Abrazarnos de eso, que el que está con nosotros es más grande que cualquier otra cosa. El apóstol Pablo, que tuvo que enfrentarse a reyes y gobernantes, nos da esta palabra de consolación y ánimo. ¿Cómo ustedes creen que Pablo se sentía cuando estaba encerrado en la cárcel? Allí él estaba en una posición en que no tenía el poder, no tenía el control para poder manejar lo que estaba alrededor de él. Entonces nos da una palabra de consolación, y es esta, que tenemos a nuestra disposición armas confiables. Él no podía salir de allí, pero a quien él le servía no le importaban las barreras que Pablo tenía, no le importaban aquellas paredes. Él podía seguir haciendo. Desde la prisión fueron las epístolas más poderosas que Pablo escribió en su momento más difícil, en su momento más duro. Fue que Pablo escribió esas epístolas poderosas cuando dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso se lo sabe medio mundo, ¿verdad que sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú sabes que Pablo estaba encadenado en una prisión cuando estaba escribiendo eso? ¿Qué podía Pablo en esos momentos si se fuera a mirar en su propia carne? ¿Qué él podía? No mucho. En aquella prisión. Mas sin embargo él sabía que en Cristo él lo podía todo. Cada día que Pablo pasaba allí que no podía predicar, el Espíritu de Dios estaba levantando otros cientos en otro lado para seguir predicando el Evangelio, porque no se podía detener. Eso no se podía detener. Entonces, 2 cosas a las que Pablo acudió, que es lo que da testimonio de su fe. Él acudió a la alabanza y a la oración. 3 cosas: alabanza, oración y testimonio. Alabanza, oración y testimonio. Alabanza, oración y testimonio. Aunque él no tenía control de sus circunstancias, esas cosas sí las podía hacer. Él podía orar, él podía alabar
Y él podía seguir testificando, porque cada carta que él escribía era un testimonio de que aunque estaba en la situación que estaba, él todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Y ejemplo de eso podemos ver en Hechos 16, 25 y 26 y en Hechos capítulo 26 también. El enemigo tuvo que enfrentar a un apóstol. Esta parte me gustó mucho cuando lo estaba estudiando. El enemigo tuvo que enfrentar a un apóstol bien armado y capaz de usar las almas por la causa de Jesucristo. El Señor nos ha dejado sus almas para que nosotros también la usemos en su nombre para derrotar al adversario cada día en todos los frentes, en los cuales esté enfrente, y podemos, al igual que Pablo, salir victoriosos. El enemigo sabe que Dios nos ha armado, el diablo lo sabe. Por eso al diablo no le molesta que tú te leas Efesios capítulo 6, para nada le molesta. Te lo puedes leer todas las veces que tú quieras. Y mientras tú no estés dispuesto a usar lo que dice Efesios 6, no hay problema con tu enemigo. Pero el día en que tú decides ponerte toda la armadura de Dios, ese día tu enemigo sabe que está derrotado. Amén. Porque tu enemigo sabe que está derrotado, pero él no deja de intentarlo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de arrastrarte. Está tratando de arrastrar a todos los que puedan antes de que llegue el tiempo del fin. Amén. Nuestros ojos serán abiertos para atrevernos a usarlos siempre y cuando tengamos la disposición para hacerlo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, del versículo 13 al versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Dice la palabra del Señor que esto no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Estos son armas espirituales. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Zacarías fue llamado por Dios para darle ánimo a su pueblo que acababa de salir de Babilonia, para edificar el templo de Dios, pero Zacarías no contaba con los ejércitos que tuvieron a su disposición de David y Salomón. Muy pocos de los judíos estaban dispuestos para la obra. Entonces aparece Dios en escena y le dice: no es con ejércitos, no es con fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. No es con tu intelecto, no es lo que tú puedes hacer, no es la fuerza que tú tienes, no es lo que tú sabes hacer, es con el Espíritu de Dios. A veces nos paramos impotentes delante de nuestro enemigo y lloramos y decimos: yo no sé qué hacer. Y el enemigo toma ventaja de nuestra vida y nos arrastra y nos lleva. Y analicemos nuestra vida antes de conocer a Cristo, y aún a veces, aún después de haber conocido a Cristo, porque no tenemos el conocimiento. Dice la palabra del Señor en Oseas que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Amados, una iglesia que se educa es una iglesia victoriosa. Una iglesia que